Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer la presentación de una nueva manera de presentar los temas de las materias en la comunidad Los Cedros, específicamente en el EMSAT 17, con la materia de taller de lectura y redacción 1. Iniciamos con el tema. Textos expositivos. ¿Qué son? Bien, los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Esto no quiere decir que solamente se utilice en esos ámbitos, también se puede utilizar en otros más, como el periodístico. Pretenden dar información sobre un tema que permiten conocer lo más relevante del mismo y orientan al público sobre sus posibles repercusiones. Algo que hay que tomar en cuenta en los textos expositivos es que son de manera referencial. ¿A qué se refiere con que son de manera referencial? Solamente transmiten la información de manera objetiva, tal cual como debe de ser, sin dar cabida a otros pensamientos respecto a la información que se está transmitiendo. Las características principales de los textos expositivos es que presentan una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la opinión del autor. Era como comentaba anteriormente, no da cavidad a los sentimientos. Entonces se muestra la información tal cual, pero dando a conocer una hipótesis. Brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías, lo cual es explicarlas con otras palabras o de manera más simple, o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Usualmente, ahorita con lo que estamos pasando con lo de la pandemia del COVID, están surgiendo muchos textos expositivos sobre eso. Se debe de dar la información clara y concisa sin dar a, bueno, más bien darla a conocer con un lenguaje accesible para todas las personas. Por eso, si hay alguna palabra que sea desconocida, debería de colocarse también el significado de esta. Y la última característica es que son textos formales. ¿Qué significa esto? Que emplean un lenguaje formal, un lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. Su estructura se compone de tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Algo que hay que tomar en cuenta con respecto a los textos expositivos es que en la introducción se coloca también el apartado de la hipótesis. En el desarrollo se ordenan lógicamente las ideas, se inicia con un análisis objetivo de los hechos que pueden ser seguidos de uno subjetivo si corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí que vamos dándole desde la idea principal hasta las ideas secundarias respecto al tema del que se está hablando. Y la conclusión, la síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Aquí también se comprueba si la hipótesis propuesta fue llevada a cabo o desmentida. De los tipos de los textos expositivos existen tres. Los primeros son los históricos. La primera de los textos expositivos históricos es la monografía. Este es un trabajo de investigación sobre un tema específico que se sustenta en diversas fuentes informativas, enciclopedias, diccionarios, periódicos, libros, fuentes electrónicas, entre otras, o a través del trabajo de campo que se efectúa mediante la observación directa de la persona que pretende enriquecer el contenido de su investigación.
Cuando nosotros buscamos información sobre un tema, principalmente abrimos la página de Wikipedia, la información que nos muestra es una monografía, donde nos explica primero de qué trata y sus estructuras, partes, tipos, etcétera, de la información que nos transmite. El segundo tipo de texto histórico es la biografía. Este es un escrito que alguien relata sobre una persona que es ajena a sí misma, relatando los elementos más importantes de su vida. Gracias a las biografías descubrimos la vida de personas que han influido en nuestra sociedad. Algo que hay que resaltar para poder conocer el por qué la persona realizó algo importante o que sea trascendental en el mundo, debemos de conocer cómo era su contexto, por lo cual se da a conocer la biografía de esta persona. El segundo tipo de textos expositivos son los periodísticos. Aquí es el que abarca más contenido con respecto a la información de los textos expositivos. Bueno, no contenido, más bien las derivaciones de los tipos de textos. El primero es la noticia, el cual es un relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese acontecimiento. Algo que hay que resaltar con respecto a la noticia es que contesta a las 6 preguntas, las cuales son conocidas como las preguntas periodísticas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué sucedió? Sin dar a conocer los sentimientos que le transmite al periodista ese sentir, porque debe de transmitir la información tal cual, sin esa parte emocional. La crónica es el relato de hechos o acontecimientos detallado que tiene como elemento principal el orden temporal en el que sucedieron los hechos. Hay 3 tipos de crónica. La primera puede ser de opinión. En esta crónica el autor narra los sucesos de acuerdo con el tiempo que suceden, dando siempre su opinión sobre lo ocurrido. Los interpretativos. Este tipo de texto no solo incluye el tiempo y la opinión, sino que se interpretan los sucesos y se orientan al lector a través de determinados juicios o criterios. Y por último, tenemos el tipo informativa. En este texto no hay una opinión por parte del autor, solo se encarga de narrar los hechos y, a diferencia de la nota periodística, es más detallada y extensa. Incluye descripciones precisas. El reportaje es un relato periodístico informativo basado en una exhaustiva investigación por parte del reportero, quien suele recopilar la información, tomando en cuenta datos, testimonios, entrevistas, documentos, fotografías, etcétera, sobre un suceso de interés público. Aborda temas de actualidad y de interés general, como cuáles: ciencia, tecnología, arte, cultura, entretenimiento, espectáculos, política, economía, sociedad, etcétera, que son analizados con profundidad. Algo que hay que tomar en cuenta, la diferencia de la crónica con el reportaje, es que la crónica se cuenta principalmente con fechas y horas de un suceso en específico. En el reportaje se puede ir con base a la investigación que se recopiló y hacerlo de una forma entretenida para los lectores. Además, abarca solamente un tema del que es necesario darlo a conocer a profundidad. La entrevista se basa en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el periodista para que su entrevistado dé una respuesta u opinión sobre temas que le atañen o que le sean importantes. Aquí es importante señalar que se necesita el entrevistador y el entrevistado. La información que nos transmite, a lo mejor la entrevista puede ser demasiado extensa, que nos dure 10 minutos, y necesitamos acortarla. Entonces recabamos las preguntas y respuestas más importantes, pero que no se pierda el objetivo que nos quiere transmitir el entrevistado, perdón. Y por último, tenemos
los de tipo escolares, los cuales, la primera es una reseña escolar. Debe de tener un valioso contenido de cualquier tipo de obra o documento, películas, videos, pinturas, fotografías u obras de teatro, que a través de tu propia percepción te permite como estudiante realizar una crítica sobre cualquier tema, que someterás a severas reflexiones mediante la observación, revisión o análisis del objeto de estudio. Algo que hay que recalcar en esta parte, también es importante señalar que no se debe demostrar la parte del sentimentalismo, solamente lo que se piensa y opina sobre el tema. Y por último tenemos el reporte de investigación. Este es un tipo de documento académico o profesional que rinde cuentas respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo de cualquier naturaleza. Suelen ser muy extensos porque tienen un protocolo para llevarse a realizar. Introducción, desarrollo, conclusión, no nada más esos apartados, sino también proponer la hipótesis, y la información debe de ser basada en argumentos de libros o comentarios de personas expertas sobre el tema. Generalmente estos estudios aspiran a responder una serie de preguntas o comprobar algún tipo de hipótesis en la materia, y es en el reporte donde esta información está desarrollada, explicada y sistematizada, lista para su presentación a terceros. Y bueno, estos son los tres tipos de textos expositivos. A continuación, este es una parte de un ejemplo sobre lo que es el texto expositivo sobre la estrella, el cual nos brinda la información o primeramente lo que es la definición de lo que es una estrella, y nos explica de qué va a tratar el texto, dándonos una pequeña y breve introducción, así como también la información más relevante de este. Y bueno, con esto terminamos lo que es el video del día de hoy, por lo cual los invitamos a que nos escriban en los comentarios si alguna vez redactaste uno en la escuela y de qué trataba. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.